Buenos días a todos. Esto es para grabarlo en la computadora. No sé si se acuerdan que lo estamos grabando. Entonces lo voy a bajar un poquito. Eh, bueno, voy a presentar a la doctora Vania Carmona. Ella viene del Instituto de Neurobiología, donde está haciendo un postdoctorado ahorita, de ahí de Querétaro, de la UNAM. Y bueno, ella tiene estudios de doctorado en ciencias biomédicas, es por la UNAM también. Y pues bueno, cuenta con 4 publicaciones y nos va a hablar de la obesidad y el ritmo circadiano. Nada más les pido que las preguntas sean al final y que sean con micrófono para que se puedan grabar las preguntas, ¿sí? Y pues bueno, bienvenida. Bueno, pues gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre la obesidad y sus efectos sobre la capacidad para censar el tiempo por parte del núcleo supraquiasmático, que es el que conduce los ritmos circadianos. Acá, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, bueno, primero les quiero hablar de qué caracteriza un ritmo circadiano. Los ritmos circadianos son oscilaciones en variables biológicas que tienen la característica de presentar un periodo cercano a 24 horas y generalmente las encontramos asociadas a ciclos ambientales como la luz y la oscuridad. Y una de las características más importantes es que si nosotros aislamos al organismo de las señales ambientales como estos ciclos y los ponemos en condiciones constantes, los ritmos circadianos se siguen presentando, lo que quiere decir que son generados por el organismo independientemente de las señales ambientales. Entonces, por ejemplo, aquí hay un registro de actividad locomotriz y se los pongo porque es algo de lo que les voy a hablar mucho porque fue lo que hice durante el doctorado. Entonces, lo que tenemos es varios días de registro durante 24 horas y bueno, donde no hay actividad se ve como blanco y cuando el animal está activo se ven estas barras o histogramas de frecuencia. Y bueno, también hay otros ritmos, como por ejemplo en humanos hay un ritmo de temperatura, donde la temperatura más baja se encuentra durante la zona de obscuridad, hay un ritmo de expresión de hormonas, de cortisol o por ejemplo de excreción urinaria. Y bueno, una de las características, como les decía, es que en condiciones de luz-obscuridad el ritmo va a durar exactamente 24 horas, como sería este caso. Pero cuando lo aislamos de las señales ambientales, entonces el ritmo dura un periodo que no es exactamente igual a 24 horas. Entonces puede durar, dependiendo de la especie, 23.5 horas o 26 horas o 24 horas. Entonces, una de las características de estos ritmos es que con las condiciones ambientales, aunque no dependen de las condiciones ambientales, se ajustan a las condiciones ambientales y entonces los vemos exactamente de 24 horas. Entonces, por ejemplo, cuando el ritmo es menor a 24 horas, lo vemos de esta manera, recorriéndose en el registro de actividad todos los días, y cuando es mayor a 24 horas, lo vemos que cada día se presenta un poco después de lo esperado. Y como les decía, el hecho de que persistan en condiciones constantes nos habla de que hay una estructura que está generando esta ritmicidad. Y en este caso lo que se demostró es que el núcleo supraquiasmático se encuentra en el hipotálamo, es la región encargada de conducir los ritmos. ¿Cómo se demostró? Bueno, lo que hicieron fue que aquí tenemos a un animal que no está lesionado en la parte de arriba, después se le lesiona el núcleo supraquiasmático y lo que se ve es que se pierde la ritmicidad de la actividad locomotriz. En estudios posteriores lo que se hizo fue que se tomó el núcleo supraquiasmático de organismos fetales y se trasplantó a los animales que tenían lesiones. Y lo que se observa es que, bueno, aquí están los trasplantes y después de un par de días de recuperación de la operación, el ritmo resurge. Y no solo eso, sino que aquí hay un animal que tiene un ritmo que es mayor a 24 horas y lo vemos que está de este lado como les mostré en la diapositiva anterior. Y este es un animal que presenta un periodo más corto porque es un mutante. Lo que se hizo fue que a estos animales se les trasplantó núcleos supraquiasmáticos de animales mutantes y a este animal mutante se le trasplantó un núcleo supraquiasmático de un animal normal. Y la forma en la que recuperan el ritmo, este animal empieza con su actividad locomotriz como si fuera un mutante y como si fuera un animal normal, lo que quería decir que tenía un componente genético que estaba, o sea, que el núcleo supraquiasmático tiene una maquinaria genética que está determinando cuándo va a ser el periodo de la especie y por eso el periodo en condiciones constantes es especie específico. Y bueno, esta es la estructura del núcleo supraquiasmático, se caracteriza porque está
cerca del, a los lados del tercer ventrículo y arriba del quiasma óptico, y tiene dos regiones, una región dorsomedial que se caracteriza por expresar vasopresina y una región ventrolateral que se caracteriza por expresar VIP. Es mutante, en realidad. Tiene una mutación en un gen reloj, entonces lo que hace es que el asa de transcripción-traducción de los genes reloj sea más corta y entonces empiece todos los días un poco antes la actividad, porque el ciclo de oscilación de los genes reloj termina antes de tiempo, o sea, termina siempre antes. Sí, ahí voy, espérame tantito, no te me adelantes. Entonces, como les decía, el núcleo supraquiasmático, lo que se vio es que después agarraron a las células del núcleo supraquiasmático y las cultivaron. Y cuando vemos disparo neuronal de estas células por separado, cada una tiene un ritmo propio. Lo que se dieron cuenta entonces es que había una maquinaria, como les decía, genética de oscilación de transcripción-traducción de genes reloj. Y el asa básica para que se dé esta oscilación son los genes de PER y CRI, los cuales su transcripción es activada por CLOCK-BMAL. Entonces, cuando estas proteínas están formando dímeros, se unen a la región promotora de estos genes e inicia la transcripción. Salen los RNAs mensajeros del núcleo, se forman las proteínas, estas heterodimerizan y vuelven a entrar al núcleo. Y lo que hacen es que inhiben su propia transcripción. Esa sería el asa negativa de los genes reloj. Por otra parte, tenemos a BMAL y a CLOCK. CLOCK es una proteína constitutiva que no va a estar oscilando. Y BMAL va a ser una proteína que va a estar oscilando y lo mismo, ¿no? Van a transcribirse por proteínas como los Rever alfa y van a formar heterodímeros, y cuando entran al núcleo van a iniciar la transcripción. Entonces, es un balance entre la concentración de estas proteínas. Se ha visto que BMAL, su transcripción está más alta durante la noche. Entonces, en la noche se está activando la transcripción de PER y CRI. Se activa la transcripción, se forman las proteínas, y durante el día es cuando se empiezan a formar los heterodímeros de PER y CRI para entrar al núcleo e inhibir su propia transcripción, y de esta manera se está repitiendo siempre el ciclo. Y bueno, una característica es que, como yo les decía, cuando cada célula está aislada, cada una va a tener un ritmo propio con un pico de actividad diferente. Si se fijan, están en diferentes horas del día los picos de actividad. Sin embargo, lo que se ha visto es que en conjunto el núcleo supraquiasmático da una sola salida rítmica, es decir, todas las células del núcleo supraquiasmático se están acoplando para presentar el mismo ritmo. Este es un cultivo organotípico, que lo que se hace es que se saca una rebanada de cerebro, se monta sobre un inserto, y entonces puedes tener la estructura del núcleo supraquiasmático con más o menos la forma de las estructuras que lo están rodeando, y sin perder como la comunicación entre estas células. Y lo que se observa es que aquí el pico de disparo de actividad neuronal se está dando al mismo momento en cada célula. Y en cambio, en estas que están disociadas, cada una tiene un ritmo diferente. Y bueno, la expresión no solo se da en disparo neuronal, también se da en expresión de proteínas, como podría ser la secreción de VIP, del péptido intestinal vasoactivo y de la vasopresina, que son muy importantes para la comunicación dentro del núcleo supraquiasmático. Y bueno, como yo les decía, esto es lo que está pasando en condiciones constantes, pero al final hay una parte muy importante, que es: nosotros nunca estamos sometidos a condiciones constantes, siempre estamos con señales ambientales, como serían los ciclos de luz-obscuridad, o como podría ser la alimentación, o en el caso de otros animales, pues podría ser los depredadores. Entonces, es muy importante que los organismos se ajusten a los ciclos ambientales, y a este proceso nosotros le llamamos en cronobiología sincronización. Y lo que pasa durante la sincronización es que el periodo endógeno del organismo iguala al periodo del ambiente. Es decir, si yo tenía un ritmo de 23.5 horas, lo que voy a hacer es que con el paso del tiempo me voy a ajustar y mi ritmo se va a volver exactamente de 24 horas. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces nos va a permitir predecir las señales ambientales y anteceder a ellas. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, los animales, antes de que se les apague la luz, empiezan a ser más activos.
¿Por qué? Porque están prediciendo que ya viene la noche, en el caso de los roedores que son nocturnos, ¿no? El presentar, por ejemplo, un pico de cortisol antes de despertarnos es muy importante porque permite tener disponibles toda la energía para poder movilizarnos, bueno, y realizar nuestras actividades. Entonces, esa sería la ventaja de los ritmos biológicos. Nos permiten predecir lo que va a pasar y entonces responder ya no de manera tanto homeostática, ¿no?, sino predictiva. Y lo que se ha estudiado muchísimo dentro de los ritmos circadianos es en condiciones constantes cómo responde un organismo a un pulso de luz. Entonces lo que se hace es que si tú tienes el ritmo de actividad locomotriz, le das un pulso de luz y ves qué pasa con el ritmo. Y aquí se ve que el ritmo está empezando antes de lo que se esperaría si viniera de manera normal. Entonces en este caso decimos que el animal retrasó su ritmo o su fase. Y cuando se le da un pulso al final de la noche, lo que se ve es que la actividad se adelanta con respecto a cómo venía el ritmo. Y entonces decimos que hay un avance de fase. Este tipo de curvas no solo funciona para pulsos de luz, por ejemplo, también funciona para fármacos. Hay fármacos que son más efectivos o, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabaje con animales, pero hay horas del día en que los animales son mucho más resistentes a la anestesia. Y esto es porque también los anestésicos tienen tienen diferente acción dependiendo de la hora del día. Entonces hay horas del día a las que el animal responde más y hay otras a las que responde menos. Y por ejemplo, lo que se ha visto es que independientemente de si el animal es diurno o nocturno, los animales cuando se les da un pulso de luz en el día, en su día subjetivo, es decir, donde deberían de estar recibiendo luz, no responden a la luz porque están acostumbrados a recibir luz siempre todo el tiempo. Entonces la cascada está siempre activa. Cuando reciben un pulso de luz al inicio de la noche subjetiva, que sería aquí, o sea, cuando está empezando su actividad, siempre van a retrasar su fase. Y cuando reciben un pulso de luz al final de su actividad, siempre van a presentar un adelanto de fase. Y así es como se construye lo que nosotros llamamos una curva de respuesta de fases, que es en realidad la curva de sensibilidad ante un estímulo, en este caso un estímulo luminoso, pero podría ser de cualquier otra cosa. Incluso, por ejemplo, se han hecho curvas de respuesta a la melatonina, les decía algunas drogas, a temperatura, a señales sociales. Y bueno, ¿cómo llega la información luminosa a el núcleo supraquiasmático? Lo que se vio es que en este caso eran unas células especializadas de la retina, que son las células ganglionares tipo W. Estas células ganglionares tipo W lo que secretan es melanopsina. Cuando hay knockouts de melanopsina y tú das un pulso de luz, el animal no se sincroniza. Entonces lo que se vio, pues, les decía, es que era esta melanopsina, bueno, estas células ganglionares tipo W, que lo que hacen es que forman el tracto retinohipotalámico, el cual desemboca en el núcleo supraquiasmático y ahí libera glutamato. Entonces la vía de sincronización por luz es glutamatérgica. Y lo que se ha visto es que al mismo tiempo que se libera glutamato de la terminal del TRH, se libera PACAP. Y estos dos neurotransmisores lo que van a hacer es que van a activar cascadas de segundos mensajeros y van a provocar que los genes reloj como PER empiecen su transcripción y de esta manera pueden adelantar el ciclo o retrasarlo. Y bueno, aquí están algunos de los genes que pueden ser fotoinducidos. Entonces lo que se hace es que se le da un pulso de luz al animalito, después se sacrifica y se ve qué pasó con los genes reloj. Entonces lo que se ve es que aquí están los animales con pulso de luz y sin pulso de luz, y si se fijan la expresión de los genes PER, por ejemplo, de los que les hablé anteriormente, es mucho mayor en animales que recibieron un pulso de luz, tanto en el principio de la noche como al final de la noche. Y un marcador que nosotros usamos mucho en ritmos biológicos, aunque ya está en desuso en neurociencias, es CFOS. CFOS es una proteína que lo que marca es actividad neuronal. ¿Por qué no ha caído en desuso en la cronobiología? Porque la cascada por la que se llega a la activación de CFOS en el núcleo supraquiasmático es exactamente la misma que se activa cuando nosotros damos un pulso de glutamato o un pulso de luz. Si tú bloqueas cualquiera de las partes en medio de que se libera glutamato a que se expresan los genes reloj, también bloqueas la expresión de CFOS, por eso sigue siendo tan utilizado en ritmos biológicos. Entonces lo que se hace es que se ve cómo se expresa CFOS cuando tú das un pulso de luz en diferentes horas de la noche y cómo no hay
como no hay expresión sin el pulso de luz. Y aquí está lo que sería el día, que yo les decía que el núcleo supraquiasmático es insensible a los pulsos de luz o glutamato en el día subjetivo. Entonces tenemos los animales sin pulso y si se fijan no hay diferencias con respecto a un animal con pulso. Entonces tenemos que lo importante, bueno, la maquinaria o el sistema circadiano lo que está haciendo es que está sensando las señales ambientales, como podría ser en el caso de la luz a través del tracto retinohipotalámico, lleva su información al marcapasos y el marcapasos, aunque está oscilando, lo que hace es que cambia la velocidad con la que va a oscilar y entonces se ajusta a este ciclo ambiental y va a mandar señales a los sistemas periféricos para tener ritmos de actividad locomotriz o, por ejemplo, ritmos de expresión de diferentes compuestos en el tejido adiposo, como sería leptina, grelina. En osciladores periféricos, por ejemplo, como el hígado, se ha reportado que el 80% de los transcritos de proteínas presentan un ritmo circadiano que está ajustado a el ritmo que está dando el núcleo supraquiasmático. Y bueno, otras cosas que estaban controlando en la vía de salida, pues es, por ejemplo, los ciclos sueños-vigilia, tienen un componente hemostático, pero también tienen un componente que depende del núcleo supraquiasmático. También la homeostasis de la glucosa, los ciclos de alimentación, la lipogénesis, la secreción de insulina, la acumulación de grasa y absorción de alimentos se ha visto que presentan ritmos circadianos. Pero ¿qué está pasando durante la obesidad? Al final estamos teniendo alteraciones metabólicas y lo que se vio es que, por una parte, si nosotros tenemos una mutación en un gen reloj, podemos tener propensión a desarrollar obesidad. Estos son animales que es un mutante del gen CLOCK. El gen CLOCK también formaba parte de la sala de transcripción que les mostré anteriormente. Cuando este gen está mutado, lo que se ve es que animales con una dieta regular, que son mutantes de CLOCK, tienen un peso mayor, pero no solo eso, sino que también entre las dietas altas en grasa, este peso todavía aumenta más. Estos animales también tienen problemas en cuanto a que tienen resistencia a la insulina, desarrollan síndrome metabólico, ¿no? En general. Y también presentan alteraciones circadianas porque obviamente estamos hablando de un animal que es mutante a un gen reloj. Entonces lo que se ve es que estos animales tienden a ser más activos durante el día, donde deberían de estar dormidos, y disminuyen su actividad durante la noche. Recientemente también se ha visto que estos animales lo que hacen es que empiezan a comer durante estos periodos de actividad diurno, lo que sería un poco parecido a lo que pasa con el síndrome de atracón nocturno que le llaman, en el cual te paras en la noche, nosotros que somos animales diurnos, y empiezas a comer. Entonces lo que han visto en otros estudios es que animales que presentan patrones irregulares de alimentación en horas en las que no deberían, entonces empiezan a subir de peso con mayor facilidad. Y otras alteraciones que se pueden ver es, por ejemplo, en la rata Zucker, que es un mutante del receptor de leptina. Lo que se observa es que el ritmo, si se sigue presentando, esta es la luz y esta es la oscuridad, el ritmo de alimentación, el animal empieza a comer antes de lo esperado. Y por ejemplo, también en cuanto a ritmos biológicos se refiere, otra de las características es que animales, por ejemplo, a los que nosotros alimentamos con dietas altas en grasa, presentan un alargamiento del periodo. Si se fijan, este es un animal normal y su ritmo viene muy corto. En los animales con dietas altas en grasa, el ritmo se alarga un poco. Y esto es importante porque al parecer este alargamiento del periodo, lo que se ha visto en otros experimentos, es que tiene que ver con cómo se están acoplando las células del núcleo supraquiasmático entre ellas. Cuando nosotros vemos animales con periodos muy largos, por algún tratamiento, ya sea dietas altas en grasa o sea luz continua, por ejemplo, que altera todo el ritmo circadiano, lo que se ha visto es que si tú ves las células del núcleo supraquiasmático por separado, cada una va con su ritmo, pero ya no se están comunicando entre ellas para dar una salida única. Y bueno, este es un trabajo de Mendoza, en donde en el 2008 él estuvo viendo animales alimentados con dietas altas en grasa y lo que observó es que presentaban alteraciones parecidas a las del síndrome metabólico, pero cuando tú les dabas un pulso de luz, veías que cuando tú se los dabas al final de la noche subjetiva, el animal
respondía menos a ese pulso de luz. Y esto fue muy importante porque durante mucho tiempo se dijo que las señales ambientales, las señales alimenticias no afectaban al núcleo supraquiasmático, porque si nosotros poníamos a los animales a comer en el día, podías mover todas las señales, los ritmos metabólicos, pero no afectabas al núcleo supraquiasmático, él seguía oscilando igualito. Pero resultó que si tú estás viendo un cambio en la sensibilidad a la luz, de alguna forma lo tienes que estar afectando. Lo que pasaba era que en realidad cuando tú mueves al alimento a una hora donde el animal no está acostumbrado a comer y siempre se lo das a esa hora, desacoplas la comunicación, cambias la comunicación entre el núcleo supraquiasmático y los osciladores periféricos como hígado y tejido adiposo, pero aún así el núcleo supraquiasmático es sensible a las señales metabólicas. Por ejemplo, se ha demostrado que señales de la leptina, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático tiene receptores de leptina y cambia las propiedades de membrana del núcleo supraquiasmático. Entonces se ha propuesto que el núcleo supraquiasmático es sensible a la leptina. Y bueno, lo mismo, lo que hicieron para medir la actividad conductual, lo hicieron también para ver en el núcleo supraquiasmático qué estaba pasando. Entonces midieron CFOs y lo que vieron fue que animales con dieta regular, aquí está el animal sin pulso y con pulso y su respuesta es normal, y con un animal de dieta alta en grasa lo que ven es que responde menos al pulso de luz. Y en el laboratorio en el que estuve haciendo mi tesis doctoral, están trabajando con un modelo que es Neotomodon nastoni, esta especie es endémica de México y se llama ratón de los volcanes. Y lo que se ve es que cuando se le lleva del campo al bioterio y se le mantiene durante aproximadamente 6 meses, el 50% de los animales con la misma dieta y la misma área para caminar y todo, el 50% de los animales suben de peso. Los otros animales suben de peso, pero no es tan notable. Entonces, el 50% de los animales en cautiverio desarrollan sobrepeso cuando son alimentados con dietas regulares y en los mismos espacios. Entonces, bueno, este es un animal delgado y este es un animal obeso. Y aquí les presento los datos del peso a lo largo de los meses después de que están en cautiverio. Entonces, si se fijan, alrededor del 8º mes, tanto hembras como machos presentan un aumento significativo en el peso. Nosotros no pesamos directamente al animal, sino que obtenemos algo que se llama el índice de Lee, que es parecido a lo que los médicos usan como el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque estos animales vienen del campo, entonces hay mucha variabilidad en cuanto a la talla que alcanzaron, el largo que alcanzaron y otras cosas. Entonces lo que tomas es la distancia nasoanal del animal, tomas la circunferencia, lo pesas y obtienes algo parecido a lo que sería el índice de Lee, al índice de masa corporal. Una de las preguntas que teníamos era si estos animales comían más o menos los que estaban subiendo de peso, porque ¿qué te explica que con la misma dieta y en las mismas condiciones ambientales unos suban y otros mantengan su peso? Entonces, lo que vimos es que si nosotros pesábamos el alimento que habían comido durante el día y la noche, las hembras obesas comen más, pero los machos no. Y bueno, de todos modos tenemos el 50% de machos obesos, ¿no? Entonces, ahí debe de haber algún otro factor que está haciendo que estos animales suban de peso, no necesariamente la comida. Claro, este experimento se hizo con animales que ya estaban gordos. Aún nos falta hacer los experimentos de ver qué pasa cuando los animales están desarrollando la obesidad, porque a lo mejor empiezan a comer más cuando están empezando a subir de peso, ¿no? Es algo que nos faltaría hacer. Aquí el problema es tener las jaulas suficientes, porque algo que se me olvidó decirles es que estos animales, en primera, tienen solo 2 crías por camada. Después son animales a los que no les gusta, o sea, no los puedes poner en la misma jaula porque se empiezan a pelear. Entonces, los tienes que tener en jaulas separadas, ¿no? Entonces son como ahí algunos de los inconvenientes. Y otra cosa es la reproducción, porque estos animales tienen la característica de que son monógamos. Entonces tienes que establecer las parejas primero y ya después no moverlas, pero por nada del mundo. Y bueno, una chica de su tesis de maestría lo que hizo fue medir los perfiles metabólicos tanto de hembras como machos. Entonces midió los parámetros
de glucosa, insulina, leptina, triglicéridos a lo largo de 24 horas. Y de lo que observamos es que tanto hembras como machos son resistentes, bueno, presentan al parecer resistencia a la leptina, ¿no? Porque tienen niveles mucho más altos de leptina en todas las horas, ¿no? Otra cosa es que los triglicéridos parece que a mitad del día pueden presentar los obesos mayor concentración de triglicéridos, pero el resto del día están normales y eso es algo en lo que quiero llamar su atención. Muchas veces, como cuando vamos al doctor, nos toma los perfiles de glucosa, insulina, etcétera, solo en una hora del día. Pero ¿qué pasa si, como en este animal, estamos presentando horas en las que sí hay alteraciones y otras en las que no? No sé si por ahí a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, pero hay una hora en la que, por ejemplo, es mucho más fácil que se presenten los infartos, no me acuerdo a qué hora del día es, por la mañana, ¿no? Entonces, eso nos está hablando de que a lo mejor hay un componente circadiano ahí que en alguna característica como la obesidad puede salirse de regulación y entonces tener más efectos negativos. Por ejemplo, la glucosa, lo que vemos es que los animales obesos presentan mayores niveles de glucosa y de insulina durante el día, cosa que no pasa en la noche son prácticamente como los normales. Y bueno, por ahí una característica importante es que los machos son normoglucémicos. Sin embargo, cuando se hacen las curvas de tolerancia a la glucosa, se observa que durante el día los animales obesos presentan más dificultad para lograr el aclarado de la glucosa. Y bueno, ahorita les voy a empezar a hablar de animales F1. Lo que hicimos fue establecer la colonia y trabajar con los animales que nacieron de padres y madres silvestres. Y entonces otra vez esperamos los 8 meses con la dieta regular y separamos a los que por índice de Lee, a los que habían subido de peso de los que no. Y en este caso lo que hicimos fue que como íbamos a trabajar con el núcleo supraquiasmático, entonces cuando se hacía la perfusión para obtener los cerebros, también se obtenía al mismo tiempo el tejido adiposo visceral, el hígado y el riñón. Y lo que se observó es que los animales obesos presentan mayor tejido adiposo visceral, presentan un peso mayor en el hígado. Hay otros reportes en los que ya se ha observado que estos animales tienden a desarrollar estatosis hepática, sobre todo cuando desarrollan lipomas. Entonces, animales que tienen lipomas subcutáneos desarrollan generalmente estatosis hepática. Y en cuanto a las alteraciones a nivel de ritmos circadianos de actividad locomotriz, lo que se ha visto es que los animales obesos, a pesar de que no es que sean más activos durante la luz como en otros casos, sí presentan menor actividad durante la noche, entonces estos animales se están moviendo menos, ¿no? Entonces aquí está un perfil de actividad de un animal delgado y un obeso, y si ven, bueno, aquí están ya resumidos todos los días con sus promedios, y lo que se ve es que el animal obeso es mucho menos activo que el delgado. Y después ahí no podemos saberlo, ¿no? Lo que se tendría que hacer sería trabajar con los animales antes de que se vuelvan obesos y ver cómo son sus patrones de actividad, lo que implicaría, no sé, tener la colonia, ver la actividad durante, no sé, a lo mejor antes, en los 3 meses, en los 4 meses, en los 5 meses, durante una semana y ver cómo se están comportando. De hecho, algo en lo que estamos trabajando ahorita es un modelo matemático en lo que estamos intentando averiguar cómo están los perfiles de actividad con el fin de ver si teniendo ya animales recién nacidos, nosotros podemos ver alteraciones en la actividad y entonces decir, bueno, estos animales se están comportando como se comportaron los obesos, vamos a ver si son los que se vuelven obesos, ¿no? Pero al momento ahorita no se puede descartar ninguna de las dos opciones. Y otra cosa que vimos fue ver cuál era el periodo en condiciones constantes, porque como les decía, muchos animales que son alimentados con dietas altas en grasa presentan un periodo mayor. En este caso nosotros no encontramos diferencias en el periodo significativas. Sin embargo, cuando hacemos un histograma de frecuencias nos damos cuenta que la mayoría de los animales delgados presentan un periodo corto y la mayoría de los animales obesos presentan periodos largos. Es decir, hay una tendencia, pero también estamos hablando de una especie con una alta variabilidad genética, lo que vuelve más difícil encontrar diferencias significativas.
Y otra cosa que medimos es qué tan estable era el inicio de actividad. A eso nosotros le llamamos estabilidad de fase. El hecho de que el animal siempre empiece su actividad, por ejemplo, a las 7, o que cuando se tiene un periodo de 23.9 horas, tú puedas predecir que la actividad empezó a las 7 y mañana a las 7:10 y a las 7:20, te habla de la precisión con la que se da el ritmo. Y lo que encontramos es que el animal obeso no es posible predecir en dónde va a empezar su ritmo, independientemente del periodo que tenga. Entonces aquí les muestro unos datos en los que se observa los animales delgados que están arriba. Si se fijan, estoy trazando la línea que me dio el periodo y puedo ver cómo se da el inicio muy claro. En los animales obesos el patrón es un poco más confuso. Esto quiere decir que sí hay una alteración a nivel circadiana. El organismo está prediciendo de menor manera la forma en la que va a empezar en la que debe de empezar el ritmo de actividad. Y después vimos qué pasaba con el pulso de luz. Nosotros, a diferencia del otro grupo que había trabajado con dietas altas en grasa, lo que encontramos es que si dábamos un pulso en la noche, el animal respondía menos al pulso de luz, pero si lo dabas al final de la noche, el animal respondía más al pulso de luz. Y eso, de cierta forma, descarta el que sea la vía de entrada, porque si fuera que la retina está dañada, lo cual también puede pasar en la obesidad, esperaríamos que el animal siempre viera menos la luz, pero aquí el animal está viendo a unas horas más la luz y a otras menos, lo que nos estaba hablando de una posible neuromodulación de efectos a nivel del núcleo supraquiasmático y de cómo está neuromodulando la respuesta. Entonces aquí hay ejemplos en los que se ve el retraso de la fase con respecto a un obeso que es mucho menor y el avance de la fase que es mucho mayor en un animal obeso. Y después medimos la inducción de la proteína C-Fos, de la que ya también les hablé, y aquí lo que encontramos fue que, como en la mayoría de los casos reportados, cuando se da un pulso de luz, pues aumenta la expresión de esta proteína. Sin embargo, no hay diferencias significativas entre animales delgados y obesos por el pulso de luz, es decir, parece que la maquinaria de entrada y lo que está llevando a la inducción de proteínas como C-Fos y los genes reloj está intacto porque se están expresando de la misma manera. Y ahorita les enseño las inmunos. Entonces aquí están los animales en CT14, este es un delgado con pulso y un obeso con pulso, y delgado y obeso, ¿no? En los dos tiempos circadianos. Entonces parece que la maquinaria molecular, faltaría medir de todos modos los genes reloj para confirmar, se está induciendo de la misma manera por el pulso de luz. Entonces eso nos metió en un problema porque ¿qué era lo que estaba provocando este cambio en la respuesta conductual que es tan notorio? Lo que puede pasar es que el núcleo supraquiasmático esté bien y, por ejemplo, sea una vía de salida, o que se puedan estar induciendo las proteínas, pero el sistema esté desacoplado en el núcleo supraquiasmático, las células. Entonces, como yo veía muchos cambios en el alargamiento del periodo, en la estabilidad de fase, nos fuimos a proponer que probablemente sería la expresión del péptido intestinal vasoactivo. Este péptido es muy importante para que se acoplen las neuronas entre sí. Entonces, lo que vimos, estos son datos preliminares, apenas se están terminando de hacer los conteos, entonces no les traigo las gráficas de los conteos, pero si se fijan, la expresión de VIP en los dos tiempos circadianos es mucho mayor en los delgados que en los obesos. Esto quiere decir que el animal tiene menos expresión de este péptido. Este péptido también ya se ha reportado que en humanos, que cuando hay mutaciones en los genes de VIP, el animal, los humanos presentan mayor posibilidad de presentar obesidad, es como un factor de riesgo para la obesidad. Y lo que se ha visto también en hembras, en otro estudio de laboratorio, es que el receptor de VIP en hipotálamo está disminuido en animales obesos. ¿Y esto por qué sería importante? Porque, como les decía, el VIP es un compuesto, es un neurotransmisor que cuando no se encuentra en los animales, por ejemplo en animales mutantes en los que falta el VIP o el receptor, lo que se ve es que el patrón de ritmo se vuelve o más inestable o presenta otros periodos. Así que, y eso pasa tanto a nivel de conducta como a nivel del núcleo supraquiasmático en cuanto a disparo neuronal. Entonces, lo que se está proponiendo ahorita y lo que estoy desarrollando, que apenas estoy empezando el postdoc con el doctor Mauricio Díaz en neurobiología, es
que vamos a tener animales delgados y obesos y en rebanadas agudas de núcleo supraquiasmático vamos a medir cómo está el ritmo de cada neurona en el núcleo supraquiasmático de animales delgados y obesos y vamos a trabajar con redes neuronales. Entonces vamos a ver si la propiedad de red está cambiando en animales delgados y obesos. Entonces pues creo que sería todo, me fui muy rápido. Si tienen alguna duda, es el momento. Bueno, pues preguntas se las encargo en el micrófono para que se escuche en el video. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ilse. Entonces lo que tú propones es que la falta de VIP hace que las neuronas no se estén comunicando entre sí y por lo cual no estén acopladas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que se ha visto es que cuando las neuronas están desacopladas, no se está perdiendo el ritmo, pero como las crestas y los valles de todas las oscilaciones chocan, el ritmo se aplana. Entonces, y puedes generar una respuesta menor a que si todas están acopladas y responden al mismo tiempo. Mi teoría es esa, que hay como un desacoplamiento. Por VIP puede ser o algún otro factor, no necesariamente solamente VIP. Entonces ya se ha visto que cuando falta VIP se desacoplan. Sí, eso sí. De hecho está en esta diapositiva que a lo mejor pase muy rápido, pero por ejemplo, hay muchos animales que, bueno, muchas veces cuando tú registras neuronas, hay neuronas que son rítmicas, aunque no tengan VIP, pero hay otras que empiezan a ser arrítmicas y cada una va con su patrón. Y lo mismo pasa cuando falta el receptor de VIP. Entonces esa sería como la idea, ¿no? Que las neuronas empiezan a desacoplarse, empiezas a tener menos rítmicas, más arrítmicas y con diferentes fases cada una de ellas. Y bueno, la última, entonces se desacoplan porque no se están conectando con las otras, hay menos producción de sinapsis, sinaptogénesis o algo así. Hay menos comunicación entre ellas, se estaría bloqueando esa parte. Con referencia también al caso VIP, no sé en qué escenario lo estés tomando, por ejemplo, ¿en qué momento de la obesidad es lo que está pasando aquí? Esto es cuando la obesidad ya está establecida. O sea, inclusive podría ser una consecuencia de la obesidad. Exacto, yo tampoco lo descarto, porque puede ser que sea, o sea, aquí todavía no sabemos que si es causa o consecuencia. ¿No? Porque la ventaja de, por ejemplo, los modelos como dietas altas en grasa es que ya sabes que es consecuencia, ¿no? Habría que ver si, por ejemplo, en animales con dietas altas en grasa no te encuentras disminución en la expresión de VIP, ¿no? Si tú alimentas a un animal, a lo mejor realmente hay una disminución en la expresión de este péptido. Esa podría ser una solución, por ejemplo. Otra pregunta relacionada con esto es, ¿qué hace VIP? Por ejemplo, la propuesta de VIP, ¿qué sustenta para que genere este tipo de conductas? ¿Me explico? Por ejemplo, se sabe cuando no hay VIP que los ritmos y la actividad de las neuronas se desacopla y eso genera una conducta. Ajá. Entonces, cuando no hay VIP, ¿qué tipo de conductas son las que están afectadas? O sea, a nivel de, pues te están afectado todo lo que sería el ritmo de actividad locomotriz. En otros estudios, por ejemplo, cuando falta el receptor de VIP, en estos mismos mutantes del receptor de VIP, lo que se ha visto es que las ratas, por ejemplo, aprenden menos, porque el receptor de VIP2 está muy presente en hipocampo. Entonces, estos animales también tienen, los mutantes aprenden menos en el water maze, en esta prueba de memoria. Y, por ejemplo, eso también se ha visto en obesidad, ¿no? Animales obesos tienden a aprender menos estas tareas como el water maze. ¿Y no está relacionada nada con la ingesta de comida? Bueno, recientemente, no creo que haya un reporte muy viejo en el que en el que está involucrado con ingesta de alimento. De hecho, pero es en peces, es en otras especies que no son roedores. Nosotros, de hecho, ya estamos empezando a trabajar con el receptor de VIP e intentar, vamos a hacer inmunohistoquímica en dorsomedial, ventromedial, arcuato, porque como ya hay reportes en otras especies de que está involucrado en la ingesta de alimento, entonces queremos ver si ahí está dañado. Y de hecho, el reporte es que va a salir en unos meses en Nutritional Neuroscience, es animales delgados y obesos que tienen menos receptor, pero no solo eso, se hizo tanto en animales que estaban con alimentación ad libitum como en animales que estaban en restricción de alimento, ¿no? Que estaban ayunados. Entonces se ve que hay diferencias. Entonces
ahí, bueno, pero ahí el problema es que es hipotálamo como tal en conjunto, ¿no? Entonces no puedes descartar en qué región, si es dorsomedial, arqueado, PBT, en dónde está el efecto de no tener en este caso es el receptor. El receptor está mucho menos presente en animales obesos durante una alimentación ad libitum, pero si te fijas hay una tendencia a aumentar la expresión del receptor cuando están en restricción. Entonces esa parte también se está empezando a estudiar. Bueno, pues muchas gracias por la plática. Tengo una pregunta, si puedes, más bien es un comentario, ¿podrías explicar un poco más sobre los receptores de leptina de núcleo? Bueno, ¿sobre cuáles son los efectos? Pues sobre lo que se ha estudiado en ellos. Mira, al principio, como en el 92, empezó, o sea, solo se caracterizó que estaban ahí presentes y entonces que podía haber efectos. Después, lo que se hizo fue medir cómo estaba el potencial de membrana de las células del núcleo supraquiasmático y se veía que cuando no tenías el receptor, o sea, cuando lo veían en mutantes o cuando ponías bloqueadores del receptor, entonces veías cambios en el potencial de membrana y eso pues puede facilitar o disminuir la posibilidad de un disparo neuronal. Y hay efectos en… Ay, es que está táctil. Sí. Entonces, aquí no es precisamente el receptor de leptina, pero lo que hacen es que dan una inyección intraventricular, entonces tienen estas bombitas que van que pueden inyectar leptina dentro del núcleo supraquiasmático y lo que observan es que, por ejemplo, los genes reloj PER1 y PER2 pueden estar alterados, bueno, la respuesta se puede alterar cuando tú das un pulso de luz y de leptina al mismo tiempo, entonces pueden inyectar la leptina en cierta hora del día. Y también hay un efecto a nivel de la expresión de, por ejemplo, genes reloj como rever alfa. Entonces hay horas en las que la leptina puede provocar que aumente la expresión de otros genes reloj como rever alfa. Rever alfa lo que hace es que favorece la transcripción de BMAL, que era el que paraba a pericri. Entonces, se ha empezado a ver que la leptina puede tener un efecto sobre el núcleo supraquiasmático, aunque aquí, por ejemplo, el problema es que son inyecciones. Entonces, no te podría simular lo que está pasando en un animal obeso porque no sabemos si realmente la leptina está llegando, si realmente es funcional. Entonces, tiene ahí muchos bemoles, ¿no? Entonces, todavía no hay manera de estudiarlo, por ejemplo, en humanos, o sea, todavía se ha estudiado en modelos animales nada más. Okay. Los animales. Y bueno, los ritmos circadianos son un poco complicados. Lo que más se sabe en humanos, pues son, por ejemplo, ritmos de ciclo sueño-vigilia o, por ejemplo, en Brasil trabajan con comunidades en las que ponen unos, como estos con los que corres y entonces pueden medir el ritmo de actividad locomotriz y de temperatura. Pero hay muy poca gente que trabaja porque si tú te fijas, los ritmos de actividad locomotriz pues se miden por 30 días. Entonces, tú das un tratamiento y te esperas a ver durante otros 10 días qué fue lo que pasó. Entonces, trabajar con humanos se vuelve un poco difícil. También hay quien ha trabajado con humanos también en ciclo, sueño, vigilia y ritmos en Japón y ellos lo que hacen es que pues tienen en el hospital cuartos en los que pueden conseguir pacientes a los que tienen ahí un mes y entonces ya pueden ver los efectos a nivel de ritmos, pero es un poco complicado. Algo que se podría hacer, por ejemplo, es esto de los perfiles metabólicos a lo largo del día y que creo que para los médicos es muy útil, ¿no? Porque tú no sabes realmente en qué momento están las mayores alteraciones y entonces es algo que va un poco en contra de las farmacias porque tú podrías dar, por ejemplo, medicamentos solo a una hora del día cuando algo está alterado y sería mucho más eficiente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues muchas gracias a la doctora Vania y entonces como quiera los esperamos para…